Bueno, mientras tanto vamos hablando para todos los grupos, ¿no es cierto? Le habíamos avisado de que vamos a ir corrigiendo, revisando un poco en orden de- de los grupos que tienen que exponer, ¿no es cierto? Eh, en varios grupos que después del 4, digamos, que ya mandaron y que lo vamos a revisar en los próximos días. ¿Mm? Recuerden que ustedes tienen que mandar el, el documento, digamos, la información en un archivo Word o en PDF, y también después tienen que mandar la presentación, ¿no es cierto? Las presentaciones las vamos a subir después al aula y va a ser material de estudio, ¿no es cierto? Ustedes rindan en el parcial la parte teórica, tendrán que estudiar de estas presentaciones también, de lo que están después. Así que por eso es importante de que ustedes las manden en forma correcta y que después también las accedan, ¿no es cierto? Profe, yo le estaba por preguntar, ¿está por subir una tarea en el campus para mandar eso? No, mándenlo y nosotros lo subimos, digamos, en todo caso, al campus. Gracias, profe. No sé si tenés algo que hablar con el chico, Silvana, Karina. No, estoy corrigiendo los prácticos que me mandaron, pero estoy tratando de tener varios corregidos para mandarles, digamos, por eso todavía no recibieron, pero entre hoy y mañana ya mando varios, digamos. Sí, en general cuando mandan las correcciones de los trabajos siempre tratamos de juntar varios, ¿no es cierto? Porque uno, Claro. mirando varios, uno tiene digamos, una idea de cómo están ustedes, y así uno puede corregir mejor, Claro. no sé, con más Sí, por criterio. ahí uno corrigiendo un solo trabajo se le pasa algo y se da cuenta cuando corrige el segundo o el tercero, o que está corrigiendo Sí, o mal si hay de hecho, corrigió pronto obvio y mal sí. o sea, hay algunos errores que son comunes, también puede ocurrir de que haya una interpretación, porque Claro. nosotros no nos hayamos sabido pedirle lo que queríamos, ¿no es cierto? Ujú. Por eso en general se Sí. hace la corrección de varios trabajos juntos. Bueno, entonces, siendo la hora, pueden comenzar nomás. Bueno, profe, nosotros somos la Comisión 4 y vamos a hablar del tratamiento de agua de alimentación a las calderas. El grupo está formado por Gómez Elías, vamos Phil Joaquín y por mí, Stefano Jonathan. Bueno, como sabemos, el agua es un disolvente universal, tipo, todo lo que entra en contacto con el agua o lo atrapa o lo disuelve. Y por eso el agua que vamos a utilizar, que entra cruda a la caldera, siempre tiene sustancias, digamos, que cualquier sustancia que altere, digamos, el funcionamiento de la caldera ya se la considera como una impureza. Y estas pueden ser materia orgánica, inorgánica, sustancias disueltas o gases. Bueno, esta agua cruda, si no se le hace un pretratamiento antes de entrar a la caldera o a cualquier equipo sensible como una torre de enfriamiento o intercambiadores de calor, produce estos problemas básicos, digamos, incrustaciones, corrosión, arrastre y depósitos. O sea, lo que vamos a explicar durante esta presentación son los equipos que vamos a utilizar para tratar esa agua antes de que entre a la caldera, en este orden en el que le estamos presentando acá: equipo de filtración, ablandadores, equipo de convección inversa, desgasificadores, equipo de desionización y bombas dosificadoras. El orden es importante porque es como un orden armonioso, digamos, en el que va tratando, o sea, siempre se requiere, digamos, del paso anterior para hacer la función específica del equipo, porque si no, la propia agua bruta le va a afectar al equipo. Bueno, ahora mi compañero
Vamos, Joaquín va a hablar en la siguiente presentación. Bueno, soy el compañero de Serrano, Gómez Agustín, y yo, como dice mi compañero, se va a explicar los distintos tratamientos que se le aplica al agua antes que ingrese a la caldera, de forma tal que, pasando por distintos procesos, por distintas máquinas, se lo trata hasta de forma tal que llegue en forma óptima a la caldera y obviamente tenga un funcionamiento adecuado y evite daño en la misma. El primer proceso que se le aplica es el de filtración. Este proceso separa sólido y líquido, en el cual consiste en separar el sólido suspendido que se encuentra presente en el fluido, haciéndole pasar a través de una lecho poroso. Este lecho poroso también se denomina como medio filtrante. Entonces, el sólido queda retenido en este medio filtrante, en el medio, o sea, en el lecho poroso. Y el agua, o sea, en este caso el agua, va circulando, o sea, va atravesando a través del mismo hasta llegar, o sea, pasa por los diferentes filtros o los diferentes medios filtrantes hasta llegar al fondo del depósito, donde es extraído y se obtiene el producto de lo que se conoce como el filtrado. Bien, estos equipos cuentan con uno o varios medios filtrantes, que en la misma se pueden realizar retrolavados periódicos, pero dependiendo de qué característica presenta el producto del agua, o sea, el filtrado. Dependiendo de su característica del mismo, se puede realizar estos retrolavados de forma periódica a los medios filtrantes. Bien. Los materiales los mismos, o sea, existen varias clases. En estas se conocen como la arena sílica, zeolita y antracita, que producen resultados resultados satisfactorios y que se puede contar con una gran gama, ya sea de tamaños de las mismas, como también de la altura de la cama, es decir, del ancho del medio filtrante. Bien, tenemos un equipo como ejemplo que puedo dar es uno de cama duales. ¿En qué consiste? Consiste en un medio filtrante grande, grueso, que se encuentra en la parte superior. Un medio filtrante grueso en la parte superior. Y inferior tenemos un medio filtrante fino. ¿Qué me proporciona esto? Me da un mayor lapso de filtrado. Un lapso de filtración y una separación más fina que característica del medio filtrante fino. Bien, las ventajas que tiene, la ventaja que tiene este proceso es que se cuentan con equipos versátiles. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de la característica que presenta el agua que se debe filtrar, yo puedo adaptar mi dispositivo cambiando los diferentes medios filtrantes. Y también de esa forma puedo controlar la calidad de mis resultados, del producto final, del filtrado. También cuentan con retrolavados. ¿Qué decir esto? Que esto evita que se produzca la saturación en mis medios filtrantes. Evito la saturación de los mismos y aumento la eficiencia de mi medio filtrante. Bien, la desventaja es que hay dispositivos que cuentan con estos retrolavados, pero las incrustaciones de estos sólidos son muy fuertes, digamos, se incrustan en las paredes de mi medio filtrante, lo cual yo, como operario debo cambiarlos y esto obviamente es costo, son muy costosos y trae costos operacionales. Bien, una vez finalizado este proceso, paso a los ablandadores, en el cual estos equipos consisten en mejorar la calidad del agua. Mejora la calidad del agua mediante la absorción de dos iones, o sea, dobles iones, que en este caso se trata de calcio y magnesio, que producen dureza en mi agua, dureza en el agua. Bien, este dispositivo, el agua, ingresa por la parte, o sea, el agua cruda ingresa por la parte superior, y se encuentra con la resina, lo atraviesa y luego a través de boquillas difusoras pasan por una cámara inferior, que luego el agua sale por un orificio de salida que está fijo en la parte inferior de mi tanque. Bien, la absorción se produce en la resina, en la cual en ella se trata de una resina catiónica
catiónica, ay, me olvidé, ¿cómo era? Catiónicas sódicas, perdón. En él se adhieren estos iones que son difícilmente, o sea, son difícil solubles, digamos, o sea, difícil de disolver, disolución. Entonces estos se adhieren en ella y se libera, en su lugar, se liberan iones más simples, o sea, más solubles. Bien, se produce todo el proceso y el agua sale, por la parte inferior. Bien. Las ventajas que presenta, digamos, este equipo es que previene el deterioro. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante el tratamiento que le doy, yo evito, o sea, se evita que se produzcan daños en la cañería donde es transportado el líquido, el agua en este caso. Como en la cañería, como también en accesorio, como el caso de válvulas. También evita producirse, o sea, generarse sólidos, incrustaciones dentro de la caldera, y esto genera, digamos, dificultad en la transferencia de calor. Bien, una de las ventajas que presenta es que primero principal, cuando se finaliza con el tratamiento, cuando el agua pasa por la resina queda inmerso de iones. Entonces lo que se hace es un proceso de regeneración que consiste en el lavado. Se consiste en hacer circular un fluido que es una solución salina, y de esa forma yo recupero mi resina, la recupero para volver a usarla. Pero obviamente esta regeneración lo que hace, esta regeneración periódica lo que hace es que disminuye el potencial, o sea, mi potencial inicial de mi equipo no va a ser la misma a lo largo del tiempo. Y que la vida útil de esa resina ya no la puedo, digamos, regenerar, entonces lo que tengo que hacer es conseguir nuevas, o sea, reponerla, y eso es muy costoso. Bueno, finalizado el proceso, ya obtengo, digamos, mi agua tratada, pero con una concentración de salmuera, que esto va a ser tratado en el siguiente proceso que he explicado por mi compañero. Bueno, buenas noches. Yo soy Ramos Fuy Joaquín y voy a hablar de lo que sería la ósmosis inversa. Este es otro de los tratamientos que se le debe realizar al agua previo al ingreso a una caldera, y un proceso físico de separación similar a una filtración, pero en donde las partículas que quedan retenidas en el filtro, o en la membrana en este caso, son muy pequeñas. Esto consiste en hacer pasar agua desde una solución que está desde una solución más concentrada hacia una solución con menor concentración. Y esto no ocurre espontáneamente. Para que ocurra esto se debe aplicar una presión que sea superior a la presión osmótica. Para esto y quedando así retenido en la membrana lo que serían iones muy pequeños o exceso de sales, microorganismos como bacterias o virus, que si no fueran eliminados en esta etapa, al entrar en la caldera podrían provocar lo que serían incrustaciones o depósitos. Un equipo de ósmosis inversa consta de prefiltros, que son los filtros ya explicados por mi compañero. Es decir, sí o sí debe ser prefiltrada el agua antes de entrar a la membrana semipermeable, porque si no podría ocasionar daños. Consta de una bomba de alta presión que se le aplica el agua para atravesar esa membrana semipermeable, y los módulos de ósmosis inversa. La ventaja que tiene este equipo es que obtenés agua de muy alta calidad, tan alta la calidad que se obtiene que podemos hasta consumirla, los humanos. Y otra ventaja que tiene, que son equipos muy pequeños. Sin embargo, la desventaja que tiene es que tiene un elevado costo, tanto de compra como de instalación. Y eso, en eso básicamente consiste lo que es la ósmosis inversa. Y otra ventaja que tiene es que sí o sí tiene que ser prefiltrada el agua, no puede entrar directo. Y un proceso lento a pesar de ser continuo. Otro de la etapa de pretratamiento es lo que sería la desgasificación térmica. Consiste en reducir lo máximo posible el contenido de oxígeno y de dióxido de carbono disuelto en el agua, aprovechando la poca solubilidad que tiene cuando el agua se encuentra a altas temperaturas.
este oxígeno se busca eliminar porque si entra en la caldera, al estar disuelto en el agua, provocaría lo que se denomina pitting o corrosión por oxígeno. Esto provoca unos tubérculos negros, de manera que por la debilitación del metal de la caldera, y hasta podría provocar posibles fugas. Como ya dije, este oxígeno y dióxido de carbono disuelto en el agua se eliminan porque son insolubles a alta temperatura. Es por eso que este equipo consta de dos etapas, de dos partes. Una cámara o domo y un depósito de acumulación. La cámara consta en la parte superior de la cámara consta de un difusor, spray difusores, en donde pasa el agua que fue previamente desmineralizada en la ósmosis inversa, atraviesa el agua y entra en contacto con un vapor caliente en contracorriente. Este vapor proviene de esos depósitos de acumulación. Las desventajas que tiene, bueno, una vez que esa agua atomizada alcanza una alta temperatura, se pueden eliminar por la parte superior ese oxígeno y ese dióxido de carbono. Las ventajas que tiene este equipo son que economiza el proceso, ya que si no se fuera tratado con este paso, se deberían realizar otros tratamientos químicos antes de entrar a la caldera, que son de costo elevado. Pero la desventaja que tiene, la desventaja que tiene es que son equipos que ocupan mucho espacio y que no siempre se obtiene el resultado ideal. Es decir, a pesar de pasar por estos gasificadores térmicos, se necesitan realizar tratamientos químicos. Hasta ahí. Bueno, mis compañeros ya hablaron, digamos, de los equipos más importantes que sí o sí están siempre en una instalación en la alimentación de una caldera, para eliminar ya sean los gases disueltos o la dureza del agua. Este equipo, que es el de desionización, en lo que consiste es en aumentar aún más la calidad del agua. Básicamente funciona con el mismo principio de funcionamiento que el ablandador. Tiene dos vecinas, una catiónica y otra aniónica, para eliminar las últimas trazas de iones que hay en el agua de alimentación. Y bueno, las ventajas, bueno, como tenemos ahí, aumenta la vida útil de la instalación y elimina las trazas minerales. Esto, o sea, lo que me permite es que toda mi instalación necesite menos mantenimiento y que tipo, se aproveche mejor la energía, digamos, si es una instalación para generar energía. Bueno, las desventajas es que tiene una menor capacidad de intercambio. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre no trabaja con caudales tan grandes como el ablandador, digamos. Por eso es que, o sea, no puede eliminar tantos iones como lo hace el ablandador, digamos. Y bueno, después también tiene los mismos inconvenientes de las vecinas. O sea, como trabaja con vecinas, estas se agotan y son caras y son difíciles de regenerar. O sea, siempre se necesita mucha sal, digamos, de la vecina para poder regenerarla. Ahora pasando al siguiente equipo. Y las bombas dosificadoras. Bueno, esto ya es como un complemento, digamos. A veces tipo, no se trabaja con desgasificadores, con equipos de gasificadores, sino que se utilizan aditivos, como pueden ser secuestradores de oxígeno. Y para dar con la dosis adecuada, digamos, todo el tiempo para estar bombeando eso en mi instalación, necesito de una bomba muy segura, que no tenga pérdidas, que siempre entregue el mismo caudal para diferentes necesidades de demanda, y ahí es donde entran las bombas dosificadoras, digamos. Y bueno, básicamente acá tenemos la clasificación, cómo se ven y para las aplicaciones que normalmente se utilizan. Y bueno, la desventaja de esto es que tiene un elevado costo de operación. Esto quiere decir, digamos, que vos tenés que estar reponiendo los químicos que está bombeando, o sea, las dosis que está dando, tenés que reponer continuamente, y puede aumentar la frecuencia de la purga. Bueno, en la bomba va a haber, o sea, dependiendo cómo venga el agua, va a producir más sólidos totales y va a aumentar la frecuencia de purga, y por ende es como que no se va a aprovechar para hacer más vapor. Y bueno, ahora pasando al siguiente, Filmina.
Bueno, en conclusión, podemos decir que básicamente todos estos equipos son los que utilizamos para hacer el tratamiento, digamos, del agua de caldera y eliminar tipo, los problemas básicos de incrustaciones, de pitting y demás problemas que teníamos, digamos, siempre en el agua cruda, digamos, que viene de la caldera. Muchas gracias. Bueno, dejen de compartir, por favor. Bueno, algunos comentarios, ¿no es cierto? O sea, cuando estaba el tema de osmosis inversa, ustedes han dicho de que una de las ventajas que hay de que los tamaños no son grandes de las instalaciones. La verdad que eso no es así, ¿no es cierto? En este momento hay instalaciones que están produciendo millones de litros por día, ¿no es cierto? Todo en los Emiratos Árabes, sobre todo en Arabia, digamos, que son los países que tienen mucha, digamos, escasez de agua, se están instalando plantas de estos tamaños. Y, y hay muchas plantas de ósmosis que están trabajando. Y también hay un criterio, ¿no es cierto? Ustedes mencionaron de que el agua que sale es tan buena que se puede tomar. O sea, en realidad el agua se puede tomar, ¿no es cierto? Pero el agua que sale de estos equipos no es potable. No porque no tenga, porque tenga microorganismos, sino porque no tiene sales, ¿cierto? Y el agua potable tiene que tener cierto contenido de sales para que sea potable, digamos. Es un agua que en principio no se debería tomar. Así que estuvo un poco improvisado, digamos. Al principio se extendieron mucho con los filtros, pero después los otros temas lo han tratado con menos profundidad. Bueno, eso es lo que quería decir. No sé si querés hacer un comentario, Karina. No. Sí, pienso también que sí, que algunas operaciones no se profundizaron, digamos. Claro. Por ahí teníamos esos errores conceptuales. También nos faltó aclarar, digamos, que son instalaciones, o sea, son equipos grandes, caros, tipo, como recién nos dijo. Sí, la ósmosis cada vez está más barata, ¿no es cierto? Porque, digamos, el principal costo eran las membranas y ahora las membranas están cada vez más baratas porque se están difundiendo mucho su uso, no solamente para la parte de ósmosis inversa, sino también para lo que es nano y ultrafiltración. Sí. Entonces se está volviendo más económico en algunos casos usar membranas a usar resinas. Uno de los problemas que tienen, o de los temas que tiene las membranas, es que normalmente solamente se puede obtener como permeado alrededor del 50% del agua que se alimenta. Y el resto, digamos, si no se utiliza para otra cosa, se transforma en un efluente, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, pasamos al otro grupo. Grupo 1, profe. Sí. Bien. Les voy a hacer esto un comentario general, ¿no es cierto? La parte de servicios auxiliares va a ser importante cuando ustedes trabajen en la parte de proyectos, así que es importante que también después en la bibliografía pongan de dónde sacaron la información, tanto de la parte de teoría, digamos, como la parte de equipos, ¿no es cierto? Que va a ser material que tendrán en los que cursen el año que viene,
proyecto cuando la cursen, para, digamos, buscar después información. Bueno, seguimos entonces. El grupo 1 está... Sí, profe. Vamos. Sí, profe, ahí no sé si se ve la Sí, pantalla. ya se ve. Bueno, nosotros somos el grupo 1, compuestos por Cañete, Gualini, Miranda y Roja. Y nuestro tema de servicios auxiliares son las calderas. Bueno, con lo primero que iniciamos es con una definición que la sacamos de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, que dice que las calderas son recipientes cerrados en el cual se calienta agua, se genera vapor saturado, se sobrecalienta vapor o una combinación de estos. Bueno, también tenemos los que son las calderas de vapor. En estas se genera vapor exclusivamente y se utilizan principalmente para proporcionar energía. Bueno, las podemos clasificar según 3 criterios. Existen más criterios, pero nosotros mencionamos estos 3. Primero, según la circulación dentro de los tubos. Pueden ser pirotubulares o acuatubulares. Luego, según la presión de trabajo, pueden ser de baja, mediana y alta presión. Y también tenemos los que son calderas supercríticas. Y la otra clasificación es según el tipo de combustible empleado. Pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Bueno, ahora sí. Bueno, vamos a hablar ahora según la circulación de los fluidos. Bueno, en las calderas pirotubulares, los gases de combustión circulan por dentro de los tubos. Y mientras que el agua está contenida por la carcasa de la caldera, es decir, por fuera de los tubos. Este tipo de calderas también la podemos clasificar según la disposición de los tubos y la cantidad de pasos que tienen. Tenemos, pueden ser horizontales, verticales, de 2 pasos o de 3 pasos. Y acá en la imagen vemos, bueno, el hogar, vemos los pasos. Esta es una caldera de 3 pasos, y cómo el agua rodea a los tubos por donde circulan los gases de combustión. Y el vapor sale por arriba. Ahora sí. Bueno, las calderas verticales son los tubos están dispuestos en una posición vertical. Son equipos que se utilizan en menores escalas porque soportan menos presiones que las horizontales. Pueden ser utilizadas en equipos de generadores de vapor móviles y son de menor tamaño. Bueno, en la imagen se muestra el quemador acá en la parte inferior, y los gases de combustión suben por los tubos produciendo el intercambio con el agua. Y vemos cómo el vapor es retirado por arriba. Y los gases son retirados por los costados. Bueno, también tenemos los que son las calderas horizontales. Estas son, como su nombre lo indica, tienen los tubos en una disposición horizontal. Son equipos que se instalan en forma fija. Pueden trabajar a presiones más elevadas que las verticales, pero siempre las calderas humotubulares o pirotubulares trabajan a presiones medias, a aproximadamente 20 kilogramos sobre centímetro cuadrado, no más que eso. Y estos son equipos de mayor costo, pero el costo sigue siendo bajo en comparación a las calderas acuatubulares. Bueno, acá vemos otra imagen donde tenemos las partes de las calderas. El quemador se encuentra en la parte delantera de la caldera, y también acá se aprecian los pasos de las calderas que existen, que ahora lo explico a continuación. Bueno, tenemos calderas de 2 pasos y de 3 pasos. Acá en esta diapositiva vemos una caldera, el gráfico representa una caldera de 2 pasos.
donde el primer paso se da en el hogar o cámara, y los gases de combustión avanzan y después vuelven en sentido contrario a la llama, e ingresan en el segundo paso, que son los tubos, y de ahí se dirigen hacia la parte trasera de la caldera, hacia la caja, donde son evacuados. El problema que tienen este tipo de calderas es que presentan un bajo rendimiento, y que por eso es mejor la utilización de calderas de 3 pasos. Bueno, acá está representada una caldera de 3 pasos. En este caso tenemos la misma cámara o hogar, pero luego los gases salen hacia un segundo paso que no contienen las calderas de 2 pasos, intercambian energía con el fluido, y luego vuelven a cambiar de sentido para ingresar al tercer paso, que son otra serie de tubos, y ahí se dirigen hacia la parte trasera, hacia la caja, donde también son retirados. Estas calderas presentan un mayor rendimiento debido a que, al existir más pasos, aumenta el intercambio de calor entre el agua y los gases de combustión, y también presentan menor contenido de sustancias contaminantes en los humos emitidos cuando salen de la caldera, en comparación a la caldera de 2 pasos. Buenas, yo soy Brenda Miranda y voy a empezar con las calderas acuatubulares. En estas calderas, por dentro de los tubos circula el agua y la mezcla de agua y vapor. Y por fuera, en flujo cruzado, los humos que son producto de la combustión son los que intercambian el calor. En estas calderas, el hogar, que como dijo Mariano hoy, es el recinto donde se produce la combustión, está formado por paredes de tubos de agua. Y en estas el intercambio es por radiación desde la llama. Y el agua o fluido térmico que se pretende calentar es el que circula por el interior de los tubos que forman la cámara de combustión. ¿Seguí, Lur? Otro tipo de clasificación de calderas es según la presión de trabajo. Bueno, pueden ser calderas de baja presión, que son calderas que producen vapor a baja presión, hasta unos 4 o 5 kilogramos por centímetro cuadrado. Y este rango de presiones es más común en calderas de agua caliente que en calderas que generan vapor. Después las calderas de media presión producen vapor hasta 20 kilogramos por centímetro cuadrado, y generalmente producen vapor saturado, que es muy utilizado en la industria. Y las calderas de alta presión trabajan con presiones de 20 kilogramos sobre centímetro cuadrado, hasta presiones cercanas a la presión crítica del agua. Y las calderas supercríticas son calderas que trabajan con presiones superiores a la presión crítica del agua, que es de 233,21 kilogramos por centímetro cuadrado. Otro tipo de clasificación de calderas es según el tipo de combustible empleado, y vamos a empezar explicando los combustibles sólidos, que pueden ser de tipo natural o elaborados. Los combustibles sólidos naturales pueden ser de origen vegetal o fósil, y no tienen un proceso de elaboración previo, sino que, como su nombre lo indica, provienen de la naturaleza. Y un ejemplo es la leña. Y los combustibles sólidos elaborados son los que se obtienen mediante técnica de descomposición térmica de material natural o como residuos de procesos químicos, como por ejemplo el carbón de madera. Y el proceso de combustión de los combustibles sólidos tiene 3 fases: el secado del combustible, la pirólisis y la combustión de la componente carbonosa. En el secado de combustible se produce la evaporación del agua contenida en el combustible y su posterior evacuación hasta el exterior, elevando la temperatura del combustible hasta la temperatura de pirólisis. En la pirólisis, a partir de la temperatura de pirólisis, se produce la descomposición térmica del combustible, generando una parte volátil y una parte carbonosa que es altamente reactiva. Los compuestos gaseosos combustionan produciendo una llama y mantienen una presión parcial de oxígeno que es muy baja en la zona próxima a la superficie del carbono, por lo que la combustión del carbono no se va a producir hasta que se oxiden los compuestos gaseosos. Y por último, en la combustión de la componente carbonosa, se basa en la difusión del combulente en la matriz carbonosa
por lo que esta combustión se produce en 2 etapas. La primera reacción se produce sobre la superficie del combustible y su producto, el monóxido de carbono, que difunde hacia el exterior, dando lugar a la segunda reacción, obteniéndose como producto dióxido de carbono. Y en cuanto a la alimentación de la caldera, existen 2 clases de alimentadores, superiores o inferiores, y ambos indican el sitio por donde la alimentación ingresa a la caldera. Y los alimentadores superiores se pueden subclasificar en de parrilla móvil y de proyección. Los de parrilla móvil, el combustible sólido es transportado por una parrilla móvil, y en los de proyección, el combustible sólido se traslada a los hogares por una corriente de vapor o de aire, o también puede ser por paletas rotativas. Buenas, soy Ignacio y ahora voy a hablar de los combustibles líquidos. Algunos ejemplos de estos combustibles son los gasóleos, las gasolinas y los fuelóleos. Algunas características o algunos factores a tener en cuenta a la hora de elegir estos combustibles son la densidad, que como sabemos a la hora de comercializar ciertos combustibles se lo hacen por volumen, por lo tanto se debe conocer la densidad. Luego tenemos la viscosidad, que es la resistencia que tiene un fluido a justamente fluir. Es la inversa a la fluidez y nos da una idea de la posibilidad que tiene un combustible líquido a ser bombeado en una canalización. En tercer lugar tenemos el punto de inflamación, que es la temperatura mínima a la cual los vapores originados mediante el calentamiento del combustible se inflaman. Esto nos va a dar una idea más o menos de cuántos compuestos volátiles o muy volátiles puede tener nuestro combustible. Y por última propiedad física a tener en cuenta a la hora de elegir combustibles líquidos, tenemos el punto de enturbiamiento. El punto de enturbiamiento es la temperatura mínima a la cual, mediante un enfriamiento del combustible, se cristaliza la parafina. Esto va a, por así decirlo, enturbiar el combustible, disminuyendo su fluidez, es decir, aumentando su viscosidad. En cuanto al proceso de combustión, ¿sí?, se debe realizar una preparación previa, ¿sí? Primero se realiza la evaporación, la cual puede darse lugar en el quemador o en la cámara de combustión. Este segundo es más utilizado, lo cual se realiza mediante una inyección, se hace introducir el combustible mediante una inyección, la cual pulveriza el combustible generando gotitas de un diámetro muy, muy pequeño. Si estas gotitas tienen cierto diámetro más grande, la combustión no va a poder darse de manera efectiva, por así decirlo, y va a ser incompleta debido a la poca concentración de oxígeno. El siguiente. Bueno, ahora están los combustibles gaseosos. Algunos factores a tener en cuenta es la compresibilidad, que como sabemos es la capacidad que tiene un compuesto a variar su densidad mediante una presión y una temperatura determinada. Justamente la presión es lo que vamos a tener en cuenta, ya que la variación de presión en una canalización es lo que va a hacer circular al combustible gaseoso por esta misma. Hay que tener cuidado también de que esta presión no licúe el combustible, porque sabemos que si sometemos un gas a una presión muy alta, se va a licuar y vamos a obtener un líquido, lo cual no queremos. En cuanto a los quemadores, tenemos 3 tipos de quemadores. Son atmosféricos, quemadores de gases de tobera refractarios, o de alta y baja presión según la presión en la que se encuentre el aire del combustible. El aire de la combustión. El siguiente. Y por último tenemos la selección de tipo de caldera. Hay algunos parámetros que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar un tipo de caldera, ¿sí? Dependiendo del requerimiento térmico, tenemos la potencia útil, dependiendo la generación, la cantidad de vapor que requerimos, tenemos la producción de vapor, también tenemos la presión de trabajo, la temperatura de trabajo, y la emisión de gases contaminantes. Uno de estos ejemplos son los gases NOx, ¿sí? Como sabemos son los óxidos de nitrógeno, y uno de los tipos de caldera que favorecen la limitación, es decir, que reducen esta emisión de gases, son las calderas de 3 pasos de humos. Por último parámetro principal a la hora de elegir una caldera tenemos la pérdida de radiación y o convección. Las calderas están hechas de materiales aislantes. Estos aislantes
tienen como decir, una conductividad térmica muy baja. Esta conductividad térmica lo que hace es que la variación de temperatura o la pérdida de temperatura sea insignificante. Mi nombre es Lourdes, y siguiendo con lo que estaba diciendo Ignacio, otro de los parámetros es la selección de la potencia. En el caso de las calderas de vapor, la potencia nominal varía en función de la presión de trabajo y la temperatura de ingreso del agua. Esa es la ecuación de potencia que se utiliza, donde P es la potencia térmica, M es la producción másica, H de vapor es la entalpía del vapor saturado a la presión máxima de trabajo, y H del agua es la entalpía del agua de alimentación sobre el rendimiento. Sistemas de calderas de calefacción a vapor. Normalmente están construidas por acero o fundición. Contienen válvulas reductoras de presión, las cuales sirven para bajar la presión en el radiador. Se dice que el sistema es un sistema calefactor, porque todos los condensados van a retornar a la caldera en un circuito cerrado. Pueden ser dos tipos de sistemas de retorno, de gravedad o retorno mecánico. Por gravedad es cuando el radiador está colocado por encima de la caldera y no se utilizan bombas. Y por retorno mecánico es cuando se instalan purgadores o bombas. Este sistema además tiene un depósito de condensado y una bomba de condensado. En la imagen se puede observar lo que sería un retorno mecánico. No sé si ven el cursor, pero esta parte donde dice depósito acumulador, bomba, motor y eso, esta es la parte del depósito de condensado. Después, los dispositivos de seguridad que necesitan tener las calderas, básicamente por cuestiones de seguridad tanto del personal como de la planta, son un manómetro, que es para medir presión, debe tener escalas graduadas, un nivel de agua que debe estar conectado a la caldera por válvulas, y varios controles. El control de corte por presión, que corta o cierra el suministro de combustible cuando alcanza la presión requerida. Y el control del límite de presión, que se necesita que corte o se cierre el combustible cuando el control de presión no funciona. También está el control por bajo nivel de agua, que se necesita también que corte el suministro cuando el nivel de agua esté por debajo del mínimo. Y se utilizan válvulas de seguridad que protegen el cuerpo de la caldera de una sobrepresión y evitan que implosionen. También tenemos dispositivos operacionales como válvulas de salida de vapor, que su función es aislar la caldera y su presión del proceso o de la planta. Válvulas de retención que se instalan en la alimentación de la caldera, entre la bomba y la caldera, y se usan para detener el flujo de retorno cuando la bomba no funciona o se para por algún motivo. TDS o control de sales disueltas controlan las cantidades de sólidos disueltos en el agua de la caldera y se lo conoce también como purga continua. La válvula de purga de fondo también debe estar cercana a un lugar donde pueda acumularse lodo, y los filtros están diseñados para eliminar partículas sólidas en el vapor y reducen el nivel de contaminación. A continuación agregamos unas imágenes de las calderas de proveedores argentinos, donde se puede observar la dimensión, básicamente, y también acá por ejemplo, se ven los manómetros, o acá se ven válvulas. Eso. Vamos, no hablaron nada de fuel oil como combustible. No, Lo hicimos un poco general en realidad, no hablamos tan como que Bren, por ejemplo, nombró nomás algunos.
Bueno, también en el caso de los quemadores hay otras variantes, ¿no es cierto? Porque el caso del fuel oil requiere un quemador distinto del que ustedes han estado hablando, ¿no es cierto? Así que, bueno, son detalles. En general está más o menos bien, digamos, aprobado. Interesante, también han puesto algunas imágenes de calderas, ¿no es cierto? Que son producidas acá, ¿no es cierto? Que en Argentina hay muy buenos productores de calderas. Bueno, el otro grupo. El grupo 2, profe. ¿Están presentes los del grupo 2? Sí, profe. Bueno. Ahí estamos. Yo voy a compartir la pantalla. Bueno. ¿Empezamos, no, profe? Sí. Bueno, nosotros somos el grupo 2 y vamos a hablar de las redes de distribución de vapor, los accesorios que se utilizan y los requerimientos. ¿Pasaré, Camilo? Como introducción podemos ver esta imagen de un circuito típico de vapor, también conocido como circuito de vapor y condensado, que más adelante vamos a saber por qué se llama así. Se basa en una fuente generadora de vapor, que puede ser una planta de cogeneración o una caldera, como vemos en la imagen. De allí el vapor que sale se traslada mediante tuberías primarias hacia la planta de utilización de vapor en la industria y mediante tuberías secundarias a las máquinas individuales. Hay que considerar siempre que esta instalación nos presente las mínimas pérdidas de calor y también prestar atención a qué mantenimiento vamos a tener que tener en cuenta una vez instalada. Y este tema es muy importante ya que, como sabemos, y creo que es el tema que más escuchamos hablar, se utiliza mucho la redistribución de vapor para el calefaccionamiento de espacio en la industria y también para los procesos donde se requiera un intercambio de calor. ¿Pasaré? En primer lugar, vamos a hablar un poco sobre el dimensionamiento de las tuberías de vapor. La importancia del dimensionado radica en que para garantizar un buen funcionamiento de los equipos a los que se abastece con vapor, se debe haber dimensionado correctamente las tuberías y además para evitar pérdidas de vapor que luego se pueden traducir como gastos en combustibles en las calderas. Bueno, en primer lugar, si en el dimensionado se elige un diámetro inferior al requerido, se llama subdimensionado y trae ciertas consecuencias como ser que el vapor va a circular a una velocidad mucho más alta de la requerida, y esto trae consigo la consecuente pérdida de presión, generando que al equipo llegue un vapor con una presión inferior a la requerida. Además, aumenta los riesgos de ruidos y de golpes de ariete. Por otro lado, si se elige una tubería con un diámetro superior, en primer lugar, el costo de instalación como de compra de las tuberías va a ser mayor, y además, como va a haber un mayor área de contacto con el aire exterior, las pérdidas van a ser mayores y la cantidad de condensado también. Bueno, existen diferentes criterios a partir de los cuales se pueden dimensionar las tuberías. Por ejemplo, el criterio de presión, el criterio de velocidad, que en esta presentación no vamos a especificar tanto para que no se alargue demasiado,
pero sí lo agregamos en el informe para después compartirles. Y bueno, a ver. Continuamos. Algunos conceptos que consideramos importantes para entender un poco el tema son, por ejemplo, la dilatación, que se basa en que cuando instalamos las tuberías, estas se hacen a temperatura ambiente. Sabemos que en la distribución de vapor circula vapor que se encuentra a una mayor temperatura. Al circular un fluido de una mayor temperatura, que puede ser vapor o agua, se produce una expansión, y esta expansión provoca lo que es la dilatación, que se trata de tensiones en ciertos puntos de la tubería. Suele ser más que nada en las uniones o en las juntas. También, al circular este fluido de una tubería a otra, por ejemplo, en la tubería de vapor y luego ir a la tubería donde se encuentra el condensado, las dos tuberías se encuentran a una distinta temperatura y se produce un movimiento relativo. También esto se requiere una cierta flexibilidad de las tuberías para poder aguantar este movimiento, que esta flexibilidad puede ser natural, ya que la tubería se haga con una longitud específica, o puede instalarse distintos equipos que le otorguen la flexibilidad necesaria. El estirado en frío es un método que nos permite disminuir la magnitud de este movimiento que soporta las tuberías, pero en la práctica lo que se utiliza son los espaciadores, que nos permiten disminuir la magnitud de este movimiento, luego se lo retira y se aprieta bien la conexión. ¿Pásale? Como dijimos, la dilatación provoca tensión en ciertos puntos de la tubería. Por eso existen distintos accesorios que nos permiten disminuir esta tensión y evitar que se rompan ciertos puntos de la misma. Dependiendo el espacio que tenemos y las condiciones de trabajo, podemos ver distintos accesorios que se pueden utilizar para disminuir la dilatación. El soporte de tuberías, como bien dice su nombre, lo que ayuda es mantener la estabilidad de las tuberías. Hay que tener en cuenta el diámetro de la tubería, el material, la posición en que se encuentra. Los más conocidos son los de patín, ya que nos permiten el movimiento del fluido en ambos lados. Para la colocación del soporte se debe cumplir con unas normas, que son las normas británicas, que nos van diciendo ciertos aspectos a tener en cuenta. Por ejemplo, que los soportes deben ir montados en las uniones de las tuberías, que las tuberías soportadas por una sección en común, la distancia entre los puntos del soporte debe ser la adecuada para la tubería en menor tamaño, siempre basándose en el diámetro externo. Y que cuando el movimiento sea grande, como entramos de tubería recta de longitud superior a 15 metros, los soportes deberían ser de tipo patín, como es el de la imagen que pueden ver ahí. Y para las tuberías verticales, el soporte debe estar en la base, con el objetivo, obviamente, de mantener todo el peso de la tubería. Una vez que el vapor empieza a circular a lo largo de las conducciones, se empieza a formar condensado. En primer lugar, el condensado que se forma cuando arranca la circulación de vapor es mucho mayor debido a que las tuberías se encuentran frías. Pero luego también, durante el funcionamiento, a pesar de que esté aislada la tubería, igual se forma condensado. En esta tabla que nosotros agregamos, se puede ver que a partir de conociendo la presión y el diámetro de la tubería, se puede conocer el volumen por hora, la masa por hora, perdón, de agua líquida que se va formando. En una tubería de 30 metros lineales, y también otra condición dice es que está aislada. Y por ejemplo acá lo que nosotros observamos es que por ejemplo, para una presión de 7 bar, y se tiene que elegir entre un diámetro de 8 pulgadas o de 10 pulgadas, por ejemplo, de 8 pulgadas sería que se condensa cada 30 metros 44,6 kilogramos en la hora, y de 10 pulgadas serían 63,4 kilogramos por hora. Eso sería una diferencia de 22 kilogramos hora, y que si se multiplica por la cantidad de horas de trabajo anual, nosotros hicimos un cálculo para el ejemplo de 8.600 horas aproximadamente, si serían
365 días del año, y para una longitud de 100 metros, el total, para tener una idea, sería de 621 toneladas de vapor condensado en el año, por solamente una diferencia de 2 pulgadas en el diámetro al momento de elegir el diámetro de las tuberías. Y bueno, otro detalle es que los cálculos que se hacen pensando en el momento de arranque, porque como expliqué, es el momento en el que mayor condensado se va a formar. La presencia de condensado en las tuberías es algo que no se desea, ya que trae consecuencias como por ejemplo la corrosión y el golpe de ariete. Además, el vapor se vuelve húmedo y esto hace que disminuya su potencial para la transferencia de calor, y en los casos en los que se permite que se encuentra mucho condensado en las tuberías, se puede decir que la sección de la tubería disponible ya es menor, y entonces el vapor va a circular a una velocidad mayor que la recomendada. El golpe de ariete ocurre cuando, o sea, en primer lugar, el condensado la mayor parte del condensado se encuentra circulando como si fuera un río en la parte inferior de la tubería. Debido a la velocidad con la que se transporta el vapor, se van formando como olas en el condensado que se van volviendo cada vez más grandes, y llega a un punto en el que puede abarcar toda la sección de la tubería, y en este momento es cuando se dice que se produce un golpe de ariete, que se puede percibir como un ruido muy fuerte y además el movimiento de las tuberías. En casos extremos, por ejemplo, si esto ocurriera en una curva o en una T, podrían llegar a romperse los accesorios y con una fuga de vapor, que sería una situación muy, muy peligrosa. Por eso se busca evitar la acumulación de condensado en las tuberías. Y acá mostramos unos ejemplos de consecuencias del golpe de ariete. Son unos accesorios que se rompieron. Bueno, yo soy Susana Mariana y voy a hablar de puntos de purga del condensado. El objetivo principal, y que engloba a todo lo que voy a explicar, es separar el condensado del vapor seco y evitar que el condensado sea arrastrado por el vapor. Entonces, el condensado tiene que encontrar fácilmente el camino al purgador. Hay una serie de puntos y situaciones claves donde tenemos que instalar el purgador. La siguiente, Filmina. Bueno, primero es la distancia adecuada. Cuando nosotros tenemos un terreno plano, un purgador se pone cada 30 a 50 metros de distancia y en los puntos más bajos del sistema. ¿Por qué? Porque es ahí donde se acumula el condensado cuando se produce una parada en el sistema. Otro objetivo es evitar que el condensado cubra todo el área transversal de la tubería, que ocasionaría que se propulse a gran velocidad por el vapor. La siguiente es antes de las válvulas de control o reductoras de presión. Esto evita que el condensado se acumule cuando las válvulas están cerradas y también reduce la erosión del asiento de la válvula. También se instalan trampas de vapor entre dos válvulas reductoras de presión conectadas en serie para sacar el condensado atrapado entre ellas durante la operación o paro. La siguiente, Filmina. La otra situación es antes de las válvulas manuales que permanecen cerradas por largo tiempo, porque si no el condensado podría ser propulsado a gran velocidad a través de la tubería cuando la válvula manual se abre. Y en la parte inferior de subidas o bajadas verticales. Esto puede ayudar a separar el condensado acumulado en el vapor debido a los cambios de dirección del flujo. La siguiente, Filmina. Otra situación es la elevación del terreno y purga. Muchas veces no es posible instalar una red de tuberías de vapor en un terreno plano y tenemos un terreno ascendente. Y el condensado circula hacia abajo en contracorriente del vapor. Entonces lo que hay que hacer es que las distancias del punto de purga deben reducirse a no más de 15 metros y evita que el vapor arrastre gotas de condensado. La siguiente, Filmina. Bueno,
Hay una cuestión que cuando el condensado circula por la tubería principal lo hace a gran velocidad. Y cuando hay un punto de descarga que tiene una tubería muy pequeña, el condensado no logra descargarse y sigue de largo. Esto se soluciona poniendo una tubería mucho más grande que se llama pierna del condensado. Obviamente, como vemos en la figura, no tiene que invadir la tubería principal. Esta instalación tiene muchas ventajas porque permite instalar una válvula de purga en la parte inferior para retirar la suciedad y además se deja una determinada profundidad entre el punto de toma del condensado y la válvula de purga. Entonces la suciedad no fluye junto con el condensado a la trampa de vapor. La siguiente filmina. Esta cuestión de derivaciones, cuando nosotros tenemos la tubería principal con vapor y queremos direccionarla a otros procesos, utilizamos derivaciones, en donde ponemos una tubería que dirige el vapor hacia otro proceso en la parte superior de la tubería principal para extraer el vapor seco, y a continuación se debe instalar una válvula para evitar que el condensado se deposite en el ramal en paradas largas del sistema. Y la siguiente filmina. El último tema que voy a tocar es separadores de gotas, que es un accesorio muy útil que tiene una geometría laberíntica y permite separar tanto gotitas de agua de las paredes de la tubería como la humedad suspendida en el vapor. Tiene una salida diferenciada para el condensado y otra para el vapor seco. Y además es la solución más barata a los golpes de ariete. Yo a tu micrófono. Ay, perdón, estaba hablando desde oída. Disculpen. Bueno, las trampas de vapor pueden considerarse como válvulas automáticas. Su función es descargar el condensado sin que se escape vapor y mantener la presión y la temperatura del proceso. También se encargan de eliminar el aire y gases que no son condensables para evitar la corrosión en el sistema. Hay 3 tipos de trampas de vapor. Sí, ahí está. Las mecánicas, que dentro de las mecánicas se encuentra, por ejemplo, la tipo flotador, que tiene una esfera hueca por dentro. La siguiente filmina es, ahí, esa. Tiene una esfera hueca por dentro que cuando ingresa el flujo de vapor, esa esfera está apoyada en un asiento, y cuando ese vapor se condensa, sube el nivel del agua, lo que hace que la esfera se eleve y se destape el orificio por donde va a salir el condensado. Después, otra de las trampas mecánicas es la trampa de balde invertido, que se basa en la diferencia de densidad del vapor y del condensado. El vapor entra al balde y hace que el balde flote y cierra la válvula de descarga. Cuando ese vapor se condensa, el balde deja de flotar, y cuando se hunde el balde, abre la válvula para descargar el condensado. Después hay otros tipos de trampa de vapor, que son las termostáticas de presión balanceada. Estas utilizan la diferencia de temperatura entre el condensado que está cerca de la temperatura de vapor y el condensado subenfriado, digamos. Cuando el sistema está frío, la válvula se abre y se descarga el aire y el condensado a baja temperatura, digamos. Y cuando el sistema empieza a aumentar su temperatura interior, se expande el líquido térmico y cierra la tapa, cierra la válvula. Después tenemos las trampas de vapor termodinámicas, que cuando se genera el vapor frío, se abre la válvula y se descarga el condensado caliente a la temperatura cercana al vapor, digamos. Esto produce un vapor instantáneo, digamos, que sería el vapor flash, y eso hace que la tapa se cierre, digamos.
Cuando se cierra y el vapor queda encerrado ahí dentro, disminuye la presión del vapor y hace que se vuelva a abrir la tapa. Siguiente. Las válvulas de control para específicamente, en este caso, lo que es el vapor, lo que se busca es controlar la temperatura y la presión del proceso, digamos. Esta válvula que observan ahí es una válvula que puede controlar la presión y la temperatura a la vez, digamos. Reduce la presión y la temperatura. Después hay otros tipos de válvulas, siguiente, eso. Esa que dice atemperador de vapor es una válvula que controla por separado la temperatura y la presión, digamos. Lo que hace es que tiene instalado en una de sus paredes, digamos, tiene instalado un receptor que suministra agua de enfriamiento. Y cuando se mezcla con el vapor, produce un vapor más rápido, digamos. Y después el rociador de vapor. Esta, a diferencia del atemperador, digamos, que suministraba agua, esta suministra un vapor para obtener un condensador rápido. Y eso sería todo. Bueno, la verdad que ha estado bastante completo, ¿no es cierto? Quizás a uno faltó un criterio práctico de cómo se realiza la toma de vapor en la cañería, ¿no es cierto? Que se toma de la parte superior. Así que, pero en general ha estado bien, sintético, pero bueno. Creo que eso estaba, profe, en la parte de derivación, Bueno. que se toma la parte superior. Disculpen, entonces me distraje un momentito. Bueno, esos son detalles que son muy importantes cuando uno hace una instalación. Así que, bueno, está bien entonces. La verdad que hasta ahora el mejor trabajo de los tres que hemos estado escuchando. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profe. Bueno, seguimos en el grupo 3. Dale, profe, ahí comparto. ¿Ahí se ve? Sí. Sí. A ver. Bueno, buenas noches, profes y chicos. Nosotros somos el grupo número 3, conformados por Daniela, Macarena, Sofía y Belén, y yo quien les habla, Margarita. Y bueno, vamos a contarle un poco acerca del calentamiento con fluidos líquidos. Bueno, el calentamiento de fluidos líquidos es un circuito para aportar calor de una forma eficaz a un proceso mediante la combinación de tecnologías, y lo que se busca es, por supuesto, un producto económico, eficiente y eficaz. El calentamiento de fluidos líquidos puede clasificarse según la transmisión de calor, que puede ser calentamiento directo o calentamiento indirecto. El calentamiento directo, bueno, consiste en el que el medio que se va a calentar entra en contacto directo, puede ser mediante una resistencia eléctrica o mediante gases de productos de combustión. Bueno, vamos a explicar algunos equipos del calentamiento directo. Bueno, existen equipos como los calentadores de inmersión, que son una manera rápida y eficiente de calentar estas soluciones líquidas en equipos de procesamiento, ya sea tanques grandes o contenedores, y es ventajoso ya que los líquidos pueden alcanzar rápidamente la temperatura que se desea, y también tienen la ventaja de que estos equipos requieren un mantenimiento mínimo. Existen de diferentes materiales, puede ser cobre, titanio, acero inoxidable y demás, y se ocupa mucho en la industria petroquímica o en industria alimenticia. Bueno, acá por ejemplo en las imágenes podemos ver calentadores de inmersión de rosca y de inmersión de brida, que bueno, consisten en elementos tubulares, en forma de U, que son soldados a la unión de rosca de la tubería, y luego son enroscados directamente
al tanque o al envase o instalados directamente a la tubería. Y bueno, estos son capaces de calentar agua, aceite, combustibles pesados, ácidos, sosa, asfalto, y bueno, también son utilizados para diferentes gases, ya sea el aire, nitrógeno o el dióxido de carbono. Bueno, acá tenemos otros equipos como los calentadores de cartucho de alta potencia, que son diseñados para calentar líquidos por medio de una convección forzada, o calentamiento de líquidos estáticos por medio de una convección natural. Y acá tenemos un ejemplo también de calentadores de inmersión de fluoropolímeros, que bueno, están diseñados para calentar fluidos corrosivos, ya sea ácidos, alcalis, también por medio de convección natural o forzada. Bueno, yo les voy a hablar acerca de otros tipos de calefactores directos, como será el caso de los calefactores portátiles. Estos calefactores son los ideales para calentar líquidos en recipientes abiertos más que nada. Para poder seleccionar el calentador adecuado, es necesario primero tener en cuenta las distintas propiedades del líquido en cuestión, el volumen también del tanque, el tiempo que se requiere para incrementar la temperatura y el nivel mínimo de fluido dentro del tanque. Existen varios calentadores de diferentes materiales. Esto va a depender obviamente del fluido en cuestión. Por ejemplo, tenemos los calentadores de acero al carbono con recubrimiento de aluminio, que son ideales para fluidos como ser agua, aceites o baños alcalinos. También existen calentadores de acero inoxidable que se usan más para ácidos diluidos, también para agua se usa, pero más que nada ácidos diluidos. Y por último tenemos calentadores portátiles de titanio, que se usan más que nada para baños de cromo. Ahí tenemos ejemplos de estos calefactores portátiles. Otro tipo de calefactores son los de fluido de circulación, que son utilizados para calentar fluidos como agua, aceite, combustibles pesados, licor, ácidos, sodas cáusticas, etc. Son también conocidos como calentadores en línea. Ahí podemos ver ejemplos de dos tipos. ¿Cómo funcionan estos equipos? Bueno, inicialmente el aceite, el agua o el fluido que estamos trabajando ingresa a través de una abertura y obtiene el calor que le es aplicado a medida que fluye dentro de esta cámara contenedora. Y luego sale por una boquilla de desagüe donde circula a través del circuito de tuberías. Su uso es más frecuente en la industria petrolera, ya que ayuda a modificar los niveles de viscosidad de los aceites. Estos calentadores de circulación pueden equiparse con un aislante de calor, con una camisa de protección, o también se le pueden agregar accesorios como ser sensores o termostatos a la entrada y a la salida. Ahí tenemos dos tipos de calentadores, uno es con brida y el otro es con cabezal de rosca. La única diferencia es el acoplamiento a la tubería. Ahora voy a hablar de los equipos con calentamiento indirecto. El calentamiento indirecto se refiere a la transferencia de calor a través de un medio o un fluido y se usa para calentar líquidos intermedios, como agua, aceite, glicol. Estos líquidos se llaman intermedios porque son aquellos que transfieren calor a equipos de procesos u otros líquidos. Este tipo de calentamiento es ideal para procesos lentos y precisos, ya que se logra un fino control sobre el calentamiento. Entre los equipos de este calentamiento indirecto encontramos a los cables calefactores, que se utilizan para calentar agua, aceite o combustibles. Estos pueden ser autorregulantes o de potencia constante. Los autorregulantes limitan la potencia en función a la temperatura a mantener, por lo que tienen un sensor de control de temperatura o un termostato para limitar el consumo de energía. En cambio, los de potencia constante calientan continuamente de manera independiente de la temperatura a la cual se deben mantener. Para ello se conectan a un sistema de control de temperatura. Estos pueden estar recubiertos por una cubierta metálica para calentar a temperaturas mayores de 110 grados o recubiertos por polímeros
para trabajar a temperaturas menores. Otros equipos son los calentadores de bidones y cinturones, que están diseñados para calentar y mantener la temperatura en tambores metálicos o plásticos, o de contenedores. Por lo general, estos recipientes contienen fluidos viscosos, como por ejemplo aceite, cera, grasa, alquitrán. Entre ellos se encuentran los cinturones calefactores metálicos o flexibles. Los metálicos, que son los que se encuentran en la figura, en la primera figura a la derecha, estos se colocan en las partes lisas y sin ranuras de los bidones y sirven para calentar hasta temperaturas de 200 grados con potencias que van de 1000 a 2500 watts. Por otra parte, los cinturones flexibles, la figura que le sigue, trabajan a menores potencias y temperaturas. Las potencias van de 300 a 1500 watts y las temperaturas hasta 120 grados. Este consiste en un panel de silicona en cuyo interior se encuentra el cable de resistencia eléctrica. Como había mencionado, también tenemos los calefactores de bidones, que son los de la tercera imagen. Estos están diseñados para bidones plásticos con el fin de derretir o reducir la viscosidad de los fluidos como jabón, grasas o productos a base de aceite, que se encuentran en el interior de estos bidones. Por último, tenemos los calentadores de contenedores que sirven para tanques. En la siguiente presentación vamos a encontrar entre los equipos los calentadores de banda, que están diseñados para el calentamiento de piezas cilíndricas metálicas, como tuberías, recipientes y depósitos. Estos pueden ser de mica, la primera imagen, que son la de la primera imagen, y sirven para calentar hasta temperaturas de 350 grados, o pueden ser de núcleo cerámico con el cable resistivo en su interior, por lo que puede funcionar hasta temperaturas de 700 grados. Bueno, siguiendo con los equipos de calentamiento indirecto, tenemos lo que son las mangueras calefactoras, que son equipos de aplicación en todos los procesos en los que se tenga que manipular materiales líquidos o gaseosos, manteniendo o aumentando su temperatura. Su flexibilidad y fácil manejo es lo que constituye la ventaja a la hora de utilizarlas en cualquier proceso, como transporte sin pérdida de calor. La temperatura necesaria, la potencia, la aplicación y el tipo de material protector que va exterior determinan las elecciones de la manguera calefactora más adecuada. Están construidas con una manguera flexible lisa sobre la cual se enrolla un elemento calefactor. La espuma de silicona recubierta con una funda exterior es lo que proporciona el aislamiento y la protección a la manguera. Las mangueras estándares están disponibles para las temperaturas hasta 250 grados Celsius y aquellas que calientan sobre esa temperatura están disponibles por requerimiento. Esta temperatura es la que se puede controlar mediante la selección de un sensor o de un termopar. Generalmente son de una longitud máxima de 50 metros, pero para mayores longitudes se pueden conectar varias mangueras. Están conectadas eléctricamente en un extremo por un cable flexible o equipos con un conector rápido, como por ejemplo una tuerca hembra giratoria. También se pueden suministrar otros accesorios bajo pedido, como por ejemplo un sensor de temperatura interna, un termostato de contacto en el interior, cables de alimentación de distintas longitudes o un cable de alimentación más un sensor de temperatura. Como ejemplo de aplicaciones para este tipo de equipos tenemos, por ejemplo, en instalaciones de producción de ceras, equipos de proyección y aplicación de asfalto, conductos de aceite pesado y instalaciones procesadoras de productos alimenticios, entre otros. Los siguientes equipos son los calentadores de inmersión cerámicos, o sea, calentadores de inmersión con núcleo cerámico, que están diseñados para calentar muchos tipos de líquidos, como por ejemplo agua, aceite, combustible ácido, etc., por convección natural o forzada.
Estos calentadores están hechos de cables de resistencia alojados dentro de elementos de calentamiento cilíndricos de cerámica. Todo el conjunto se instala en una funda de acero inoxidable y esa manga es la que va a estar en contacto directo con el fluido o el aceite a calentar, montados horizontal o verticalmente en los tanques. Por eso es indirecto, porque no es la cerámica lo que está en contacto con el fluido, digamos. La funda que contiene el calentador central, digamos, puede soldarse directamente a la pared del tanque, atornillarse o montarse en una brida trasera. Una cubierta eléctrica es lo que protege las conexiones del calentador para la conexión a la fuente de alimentación. Esta tecnología permite reemplazar el calentador central sin necesidad de desmontar por completo el calentador de inmersión y sin drenar el tanque que contiene el fluido que se va a calentar. Bueno, siguiendo tenemos las resistencias en forma de anillos o planas, que son utilizadas para el calentamiento a través de una pared, como tanques o contenedores. Cuando hablamos de resistencias calefactoras, claramente nos referimos a los dispositivos que a través de un estímulo de energía eléctrica logran convertirlo en calor. Las más comunes son las resistencias planas cerámica, que es la de abajo, y la resistencia plana de mica, que son las dos del costado. La resistencia plana cerámica se compone de un cable resistivo insertado en aisladores cerámicos. Este conjunto está protegido por una lámina de acero inoxidable conectados por terminales roscados o cables de níquel debajo de perlas de cerámica, con una temperatura de funcionamiento máximo de 600 grados Celsius. También como una opción se pueden equipar con abrazaderas de fijación para mantener el calentador en la parte que se va a calentar. Y también tenemos las resistencias planas de mica, que se componen de una tira resistiva aislada entre las dos placas de mica, y ese conjunto está protegido por una lámina de acero inoxidable o acero al carbono revestido, con una temperatura de operación máxima de 300 grados Celsius. Son resistencias delgadas de un máximo de 4 milímetros, y son rectangulares o circulares. Suelen estar conectados a la fuente de alimentación por terminales o cables roscados. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los equipos de unidades de control de temperatura, que son unidades automáticas que están diseñadas para calentar procesos industriales a través de un fluido circulante, que puede ser agua o aceite. El funcionamiento es mediante el uso de un calentador eléctrico que puede ser por inmersión o continuo, que calienta el fluido en el sistema que viaja de la unidad a la máquina y viceversa. El fluido que se utiliza puede ser agua presurizada o aceite, y esto va a depender del rango de temperatura en el que se trabaja. Por ejemplo, para temperaturas inferiores a 95 grados Celsius se utiliza agua. Para temperaturas entre 95 y en un rango de 150 y 160 grados centígrados se utiliza agua presurizada. Y para temperaturas entre 200 y 400 grados centígrados se usa aceite. Estos equipos son muy utilizados en la industria del plástico, en bancos de prueba de equipos o control de recipientes de reacción con camisa. Después tenemos los paneles de silicona calefactoras, que estos equipos permiten calentar y mantener la temperatura de componentes planos, cilíndricos o cónicos. Generalmente se utilizan cuando se quiere una distribución uniforme de la temperatura, es decir, sin puntos calientes, o también cuando el sistema de calentamiento tiene que ser muy compacto. Son muy flexibles y están disponibles en diferentes diseños, como por ejemplo alfombras o piezas con formas. Son una solución económica para innumerables aplicaciones. Después tenemos los termotanques, que son conocidos. Estos nos brindan agua caliente a través del calentamiento de agua que se encuentra contenido en el interior, permitiendo mantener la temperatura que se elige para el funcionamiento. Vienen con un termostato que cuando detecta que la temperatura del agua bajó,
se activa el medio de calentamiento y vuelve a llevar al nivel seleccionado. A medida que se consume el agua caliente dentro del termotanque, se va recargando de agua fría, lo que implica que la temperatura total baje, y de esta manera se vuelve a activar el calentamiento. La temperatura también puede bajar, por ejemplo, por inevitables pérdidas de calor que suelen tener los equipos, y que se minimizan en función de la calidad en las aislaciones térmicas que poseen las distintas marcas y modelos. Los termotanques pueden ser a gas o eléctricos. Los termotanques a gas presentan en su interior quemadores que permiten calentar los tubos por donde circula el agua. Y los termotanques eléctricos funcionan con una resistencia interna que trabaja en conjunto con el termostato. Muchas gracias. Bueno. ¿Quedaba algún otro grupo para hoy? ¿O eran solamente los 4? Los 4 nomás, creo que. Bueno. A ver, capaz que se le cortó la conexión al ingeniero Sirtori. Perdón, no se me cortó, me estaba muteado, digamos. No, estaba diciendo que era muy interesante. No, porque lo a que veces puesto, uno parece que... que le han dado importancia a la parte del calentamiento eléctrico que en general no se estudia, no se suele ver, ¿no es cierto? Lo único que estuvo un poco extenso, digamos, en todas las variantes. Y también es importante que después cuando nos suman la bibliografía pongan los lugares, los proveedores que pueda haber de estos equipos, ¿no? Así que eso aparezca en la... ¿Cómo? No, gracias. Vamos, sí, los proveedores. Así que no sé si han sacado de la fuente de información de proveedores argentinos o no, ¿no es cierto? Lo que nos pasó fue que no había equipos de los que no encontrábamos proveedores, o sea, ¿cómo se dice? Fabricantes argentinos, pero sí había proveedores de otros países, digamos. Pero sí, por ejemplo, para lo que son las resistencias, encontramos algunos proveedores argentinos en Buenos Aires, Santa Fe, pero para otros equipos más complejos no, o sea, no encontramos fabricantes directos, digamos. Pero sí vimos un par de fábricas externas, digamos. Lo que había más proveedores eran de los termotanques, eso sí encontramos varios argentinos. Sí, bueno, eso sí, lo mismo que hacen calderas, también hacen los calentadores de líquido, ¿no es cierto? Así que esos son usuales. Bueno, no sé si tienes algo que comentar, Karina. No, creo que no. Bueno, en general han estado bien, algunos mejor que otros las exposiciones. Después probablemente completemos algunos aspectos que puedan ser, que creamos que sean de utilidad, ¿no sé? Y les vuelvo a remarcar, es importante que pongan información de proveedores, ¿no? Porque, es muy... Tratamos de orientarnos mucho en la parte tecnológica, ¿no es cierto? La parte de provisión de equipos y en la parte práctica de en este caso, los servicios auxiliares. Bueno. Entonces, si no tienen más, si no tienen consulta, nos vemos en la clase que viene con los otros grupos, ¿no es cierto? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, profe, buenas noches. Nos vemos. Gracias, profe. Chao, chao.